Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponerles nuestro examen parcial del curso de Química Industrial. Los integrantes del grupo son Vegas Escalante Xiomara, Pastor Chanco Brian, Talla Sánchez Fabricio, Rodríguez Broncales Hugo, Saldaña Vargas Euler y quien les habla, Ana Tarazona. Siguiente, por favor. El índice de nuestro trabajo, como primer punto tenemos el problema y objetivos de investigación, la metodología de investigación, la interpretación de resultados estadísticos, la interpretación de discusión de la investigación. Siguiente, por favor. El objetivo de nuestro proyecto es que comprendan el IMRD de 2 artículos que vamos a presentarles. Siguiente, por favor. Aquí adjuntamos la evidencia que hemos entrado a Scopus mediante Concitec, donde hemos buscado con 2 palabras clave en el primer caso, donde nos ha arrojado 12.187 documentos encontrados. Siguiente, por favor. Vamos con el primer artículo que trata sobre la influencia entre la contaminación química del aire y las capacidades cognitivas de los niños de edad escolar a nivel de Lima metropolitana. Le doy paso a mi compañero. Buenas tardes con todo, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hacer la introducción de mi grupo. Y bueno, empezamos. Siguiente, por favor. Bueno, lo que vamos a tratar hoy en día es la contaminación del aire. La contaminación del aire, que es algo muy malo para nuestra salud y también para el medio ambiente, ya que en nuestra salud pues se malogran nuestras vías respiratorias, tenemos enfermedades cardiovasculares, entre otras más, ¿no? Y en la atmósfera pues se contamina, tenemos el aire contaminado, el agua que no está muy pura como antes, entre otras cosas más, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos algunas enfermedades que da la contaminación del aire. Como podemos ver, acá en la imagen está un señor tosiendo y tiene problema de los pulmones, y eso causa infartos, accidentes cardiovasculares, cáncer al pulmón, entre otras cosas más. Siguiente, por favor. Ahora le paso a mi compañero. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la metodología. Siguiente, por favor. Primero tenemos el enfoque, es cuantitativo, no experimental, ex post facto, transversal. En la muestra tenemos 350 estudiantes, el 47% niñas y el resto niños, privados distribuidos en 8 zonas de monitoreo. En este instrumento tenemos los test neuropsicológicos como el CARAS-R, que evalúa capacidades perceptivas y atencionales. Siguiente, por favor. Luego tenemos las variables que tenemos los niveles de contaminación como el CO2, entre otros, obtenidos de estaciones de Cenami. En el análisis tenemos la correlación de Pearson, Shapiro-Wilk para normalidad, modelos de correlación no lineal con SPSS. Siguiente, por favor. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, profesora, ahora yo pasaré a hablar sobre los resultados que se obtuvieron. Siguiente, por favor. Primero tenemos esta figura que habla sobre los niveles de exposición de contaminación en colegios evaluados, los que nos da una baja el 13%, en media 63% y alta 25%. Siguiente, por favor. La tabla 2 sobre la síntesis de éter metílico a partir de reactivos propuestos. Los conceptos valorados son identificación de electrones no compartidos, lo que da un 13% que identificaron, otro 13% en identificación de cargas, un 8% en enlace iónico, un 29% en identificación de enlace covalente, un 8% en identificación de ruptura homolítica y heterolítica. Siguiente, por favor. Ahora le pasaré a mi compañero. Bueno, profesora, continuando con la exposición,
yo haré la discusión del artículo. Tenemos que la posición crónica y CO y PM2.5 afecta a la memoria. La posición crónica a monóxido de carbono CO y a partículas finas PM2.5 se relaciona con un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, clave particularmente la memoria de trabajo y la atención sostenida. Estos contaminantes, debido a su tamaño y características fisioquímicas, pueden atravesar la barrera hematocefálica e incluir hipoxia cerebral. Siguiente. El PM10 es el contaminante más crítico, explicado hasta el 96% de la variación en deterioro cognitivo. Esto sugiere que la carga de partículas en suspensión de mayor tamaño, aunque menos penetrantes que PM2.5, juega un rol fundamental en la neurotoxicidad, probablemente a través de mecanismos inflamatorios sistémicos y de la activación de microglia en el sistema nervioso central. Siguiente. Ahora pasamos con el artículo número 2. Le doy paso a mi compañero. Ya, en el siguiente tema de nuestro examen parcial va a ser los conceptos básicos y mecanismos de una reacción en la química orgánica. Siguiente. Ahora vamos a ver la introducción. Para que sea consistente, la introducción es el aprendizaje de las reacciones químicas y la síntesis de compuestos en el aula. Representan uno de los principales objetivos del curso de química orgánica, para describir de forma adecuada los mecanismos de reacción y predecir los compuestos resultantes. Siguiente. Siguiente, por favor. Y le doy paso a mi compañera que... Siguiente. Yo les voy a hablar sobre la metodología de investigación del segundo artículo. Como el diseño tenemos el estudio de tipo diagnóstico y formativo. La muestra en este caso son 24 alumnos de Ingeniería Bioquímica, Industrial e Ingeniería en Alimentos que están inscritos en Química Orgánica 2. Siguiente, por favor. Tenemos también el instrumento y momento de evaluación. En la primera semana, la reacción entre clorometano más el hidróxido de sodio, que nos puede dar identificar conceptos aplicados en el mecanismo. En la tercera semana, la síntesis de éter dimetílico con reactivos propuestos por los propios alumnos. En la sexta semana, la reacción molecular, y en la séptima semana el examen parcial, donde describieron mecanismos a partir de una lista de reactivos. Siguiente, por favor. Tenemos las variables analíticas, que están los electrones no compartidos, las cargas formales o parciales, el covalente y la ruptura homolítica o heterolítica. En el procedimiento, en cada etapa se han calculado porcentajes de estudiantes que identificaron correctamente cada concepto, es decir, se presentaron en tablas y gráficas comparativas para observar el progreso. Siguiente, por favor. Le doy paso a mi compañero. Ahora pasaremos a hablar sobre los resultados. Siguiente, por favor. En la tabla 1 se hizo una evaluación diagnóstica de conocimientos previos, mecanismo de reacción entre el clorometano e hidróxido de sodio. Un 38% identificó los electrones no compartidos, un 21% identificación de cargas, un 21% también identificación de enlace iónico, un 54% identificación de enlace covalente y 4% en identificación de ruptura homolítica y heterolítica. Siguiente, por favor. La tabla 2 sobre la síntesis de éter metílico a partir de reactivos propuestos. Un 13% en identificación de electrones no compartidos, identificación de... Bueno, profesora, compañeros, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la discusión, que son las diferencias iniciales en los estudiantes de química orgánica. En las estructuras moleculares y enlaces químicos comprenden formas y se rompen los enlaces. También ahí abarca su geometría molecular, su forma, la teoría de los orbitales.
En segundo punto tenemos las reacciones básicas de química orgánica. Aunque en química orgánica uno se introduce en las reacciones como la sustitución, la adición, la eliminación, el desplazamiento, no todos los estudiantes logran dominar ese tipo de reacciones o sus mecanismos. En tercer punto tenemos el manejo de la nomenclatura química, que es la habilidad para darle el nombre al compuesto orgánico que se está creando. Así nos sirve para identificarlo, saber cómo son sus estructuras, sus fórmulas. Siguiente, por favor.